Hola, qué bueno que estás escuchando este audiovisual. Cada historia va acompañada de una ilustración. Cuando escuches este sonido, pasa a la siguiente página. Cuadro 1. En el principio. Antes de que todo comenzara, solo existía Dios. Él siempre ha existido y siempre existirá. Él es el único que no fue creado y tiene poder para crear todas las cosas, las que vemos, las que no vemos y aún las que sentimos. Dios es espíritu y por eso puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él lo sabe todo, conoce nuestras necesidades y nuestros pensamientos. Cuadro 2. La palabra de Dios. Solo existe un libro que tiene los pensamientos y las palabras de Dios. Este libro es la Biblia. Por medio de ella, Dios tiene un mensaje para cada persona. Este es el único libro que nos cuenta todas las cosas desde el principio hasta el fin, las cosas de esta vida y las que vendrán después en la eternidad. Cada una de las enseñanzas de este cassette y librito están tomadas de la Biblia. Escúchalas con atención. Cuadro 3. La creación. Dios hizo los cielos y las estrellas. Hizo el sol para alumbrar el día y la luna para brillar en la noche. También hizo la tierra, los mares y los ríos. Creó los árboles que dan fruto y la hierba del campo. Dios creó a todos los seres vivos, los que se mueven en el agua, las aves que vuelan, los animales que se arrastran, todo animal salvaje y también los domésticos. Todo lo hizo para nosotros. Cuadro 4. Adán y Eva. Cuando Dios creó al hombre lo hizo parecido a Dios mismo y le dio el nombre de Adán. De igual forma hizo a la mujer y Adán la llamó Eva. Dios hizo un jardín en el que crecía todo tipo de árboles hermosos y con toda clase de fruta. Ahí puso a Adán y a su esposa y le dijo: puedes comer de todos los árboles, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo haces, morirás. Pero la serpiente dijo a la mujer: no morirá, sino que podrán ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva comió uno de los frutos y también le dio a Adán. Entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos, se escondieron, sintieron temor y conocieron por primera vez el pecado. Cosieron hojas de higuera y se las pusieron como delantales, pero Dios los vistió con pieles y aunque fueron expulsados del jardín, Dios les dio la promesa de un Salvador que nacería a través de la mujer y que vencería a Satanás, a la muerte y al pecado. Cuadro 5. Caín y Abel. Los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra y Abel era pastor de ovejas. Un día cada uno de ellos presentó una ofrenda a Dios de lo mejor de su trabajo. Y Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, porque su corazón era malo. Esto lo enojó tanto que buscó la forma de acabar con la vida de su hermano hasta que finalmente lo mató. Cuadro 6. El arca de Noé. Al ir aumentando el número de personas sobre la tierra, también aumentó la maldad, tanto que Dios quiso destruirla, pero decidió salvar a un hombre bueno llamado Noé y a toda su familia. Dios le dijo: voy a acabar con todos los seres vivos del mundo, porque la tierra está llena de violencia. Así que toma madera y haz un barco grande. Constrúyele varios cuartos donde pondrás animales machos y hembras de cada especie. Y yo enviaré una gran lluvia que acabará con todo lo que tenga vida, hasta quitar la maldad de ella. Cuadro 7. El diluvio. Aunque Noé advirtió a la gente por mucho tiempo, ellos no le creyeron.
hasta que el agua empezó a cubrir la tierra y todo monte fue cubierto. Así murieron todos los seres vivos que no estaban en el arca y solo Noé y su familia se salvaron. Dios es santo y por eso debe castigar el pecado, pero es bueno con los que le creen y le obedecen. Por medio de los 3 hijos de Noé y sus esposas, nuevamente Dios pobló la tierra. Cuadro 8. Abraham, Sara e Isaac. Uno de los hijos de Noé se llamaba Sem, y de su familia nació Abraham. Él buscó y adoró a Dios, a pesar de ya ser muy grande de edad y que su esposa era anciana y estéril. Dios les prometió un hijo. Cuando Sara oyó esto, dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oiga se reirá también. Por eso a su hijo le llamó Isaac, que significa risa. Dios les prometió que por medio de él nacerían gobernantes, y finalmente el que gobernaría a todos los pueblos del mundo. Cuadro 9. Moisés y la ley de Dios. De Isaac nació Jacob, al que Dios le dio el nombre de Israel, y por medio de él formó un gran pueblo. Este fue esclavizado por otro pueblo llamado Egipto. Cuando Dios los liberó por medio de Moisés, les dio en el monte Sinaí sus palabras y mandamientos escritos en piedra labrada. Escucha con mucha atención sus 10 mandamientos. Cuadro 10. Los 10 mandamientos. Primer mandamiento: yo soy tu Dios, no tendrás ningún otro. Segundo mandamiento: no hagas ídolos ni imágenes de lo que está en el cielo, la tierra o las aguas. Nunca te arrodilles ante ellos, ni les des culto, porque yo soy tu Dios celoso, que castigo la maldad de los que me aborrecen, pero trato con bondad a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Tercer mandamiento: no uses mi nombre sin el respeto que se merece. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de descanso y apártalo para Dios. Quinto mandamiento: obedece y cuida a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra. Sexto mandamiento: no matarás a otra persona. Séptimo mandamiento: no seas infiel en tu matrimonio. Octavo mandamiento: no robes. Noveno mandamiento: no hables mal de otra persona ni mientas en contra de ella. Décimo mandamiento: no desees lo que le pertenece a los demás. Cuadro 11. El pago por los pecados. Aunque estos mandamientos son buenos y perfectos para una buena relación con Dios y con los que nos rodean, nadie podía cumplirlos totalmente. Por eso les dijo que cada vez que desobedecieran algunos de ellos, deberían ofrecer un cordero sin mancha ni defecto alguno para morir por sus culpas. Todo esto anticipaba un último y completo pago por el pecado, para que todos podamos recibir perdón y vida para siempre. El pueblo de Israel esperaba el cumplimiento de esta promesa que finalmente ocurrió en la ciudad de Nazaret. Cuadro 12. Dios envía un ángel a María y José. Dios envió un ángel a la ciudad de Nazaret para hablar a una joven virgen. Su nombre era María y estaba comprometida para casarse con José. El ángel le dijo: María, no temas. Dios te ha escogido. Su favor y bondad están contigo. Tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Será muy importante y lo llamarán Hijo de Dios. Gobernará a Israel para siempre y su reino no terminará jamás. María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto si todavía no estoy casada? El ángel le dijo que por el poder del Espíritu Santo quedaría embarazada y por eso al niño se le llamaría Hijo de Dios. Cuando lo supo José, pensaba dejar a María secretamente, pero un ángel de Dios le dijo en un sueño: José, hijo de David,
no temas casarte con María. El Espíritu Santo hizo que ella esté embarazada. Cuando nazca el niño lo llamarás Jesús, porque él va a salvar a su pueblo del castigo que merecen por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Cuadro 13. El nacimiento de Jesús. José y María viajaron a la ciudad de Belén para anotarse en el censo que Augusto César ordenó en todo su imperio. Y como no encontraron lugar para hospedarse, los dejaron pasar la noche en un establo. Ahí nació Jesús. ¿Se imagina? María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas y de pronto un ángel se les apareció. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que los pondrán muy contentos. Hoy ha nacido en Belén un Salvador, Cristo el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre. Entonces muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, bendiciones para todos los hombres. Los pastores fueron apresuradamente y al encontrar al niño lo adoraron. Cuadro 14. Jesús enseña. José y María regresaron a Nazaret y el niño Jesús crecía cada día en estatura y sabiduría, y Dios estaba muy contento con él. Cuando Jesús cumplió los 12 años, los acompañó a la fiesta de Pascua en Jerusalén. Pero Jesús se quedó en el templo, hablando de Dios con los maestros y líderes, oyéndoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Finalmente Jesús regresó con sus padres a Nazaret y les obedecía en todo, y la gente del pueblo lo admiraba mucho. Cuando Jesús cumplió los 30 años, empezó a anunciar las buenas noticias de Dios, diciendo: está acercando el día en que Dios empezará a reinar. Arrepiéntanse y crean el mensaje de Dios. Mucha gente le seguía para escuchar sus enseñanzas. Jesús sintió dolor por ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás morirán, ni nadie me las quitará. Dios mi Padre me las ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno. Cuadro 15. Los milagros de Jesús. En una ocasión, un hombre llamado Jairo se acercó a Jesús para pedirle por su hija enferma y le dijo: mi hijita está a punto de morir, por favor venga a sanarla. Entonces llegaron algunos de su familia para decirle que su hija había muerto y no tenía que molestar al maestro. Jesús no hizo caso de ellos y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente confía en Dios. Cuando llegaron a su casa, vieron el alboroto y que la gente lloraba y gritaba. Jesús entró a la casa y les dijo: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Entonces la gente se rió y se burló de Jesús, pero él entró en donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. En ese mismo instante la niña que tenía 12 años se levantó. Cuando la gente la vio, quedó muy asombrada. Jesús resucitó a otras 2 personas, al hijo de una viuda y a su amigo Lázaro. Dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos y paralíticos, curó a los leprosos, caminó sobre el mar y le dio de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Increíble, ¿no? Todo esto demuestra que Jesús es quien dijo que es el Hijo de Dios, el Cristo, el cumplimiento de su promesa de un Salvador para todo el mundo. Cuadro 16. Jesús es torturado.
A pesar de sus milagros y de su vida ejemplar, los religiosos de su época rechazaron a Jesús. Lo traicionaron y entregaron a los romanos para que fuera crucificado. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y reunieron a toda la tropa. Ahí desvistieron a Jesús, le pusieron un manto rojo y le colocaron en la cabeza una corona de espinas. También le dieron una vara en la mano derecha. Se arrodillaban ante él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Entonces le escupían y con la misma vara que le habían dado, le golpearon la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le pusieron su propia ropa y lo llevaron al monte de la calavera para crucificarlo. Jesús no se resistió. Él sabía que tenía que sufrir el castigo por el pecado de todos los hombres. Él mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes, porque tengo poder para darla y volverla a recibir. Cuadro 17. Jesús es crucificado. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a 2 criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país se quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Entonces Jesús gritó con fuerza: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso mismo murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos de hacer lo malo y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que nosotros seamos sanados. Cuadro 18. La resurrección. Después de bajar a Jesús de la cruz, lo pusieron en un sepulcro nuevo que estaba labrado en la peña y cerraron la entrada con una gran roca. Los líderes judíos pidieron a Pilato un grupo de soldados romanos para vigilar el sepulcro y evitar que sus discípulos se llevaran el cuerpo. El domingo al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús. Cuando llegaron, vieron que la piedra que cerraba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. De pronto 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron mucho miedo, pero los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús les dijo cuando estaba con ustedes: que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a volver a vivir. Las mujeres fueron a donde estaban los seguidores de Jesús para contarles todo, pero ellos no les creyeron. Cuadro 19. Tomás cree. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos estaban reunidos en una casa. Las puertas estaban bien cerradas porque ellos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: Dios les bendiga y les dé paz. Entonces los discípulos se alegraron mucho de ver a Jesús, pero uno de ellos, llamado Tomás, no estaba ahí. Cuando le contaron todo esto, dijo: no creeré hasta que vea las marcas de los clavos, meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban otra vez reunidos y Tomás estaba con ellos. Entonces Jesús se apareció en medio y los saludó. Luego le dijo a Tomás: mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer. Tomás le dijo: tú eres mi dueño y mi Dios. Jesús le respondió: ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Cuadro 20. Jesús sube al cielo.
Los discípulos se fueron al monte que Jesús les había dicho. Entonces les dijo: Dios me ha dado todo el poder para que gobierne en todo lugar. Ustedes vayan y hagan más seguidores míos en todos los pueblos de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió. Entonces 2 hombres con ropa muy blanca se aparecieron y le dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? ¡Alégrense! Así como han visto a Jesús irse al cielo, un día regresará de la misma forma. Cuadro 21. La cruz. Jesucristo murió una sola vez para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y el castigo que sufrió fue por los pecadores, para que todos podamos llegar a ser amigos de Dios. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, por eso Cristo tuvo que morir por nosotros. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona buena. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona que le haya hecho mucho bien. Pero Dios prueba que nos ama en que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos malos. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que todo el que confía en Él no se pierda, mas viva para siempre. Cuadro 22. Los 2 caminos. Jesús dijo: la entrada que lleva a la perdición es ancha. El camino hacia allá es fácil de seguir. Mucha gente pasa por esa entrada, pero la entrada que lleva a la vida es muy estrecha. El camino hacia allá es difícil de seguir. Por eso son pocos los que entran por él. Entren por esta entrada, pues ella nos lleva a la vida eterna. Tú debes escoger hoy qué camino seguirás: el camino ancho de la desobediencia o el camino de perdón y vida eterna. Tú puedes empezar a andar en este camino hablando con Dios. Hazlo con tus propias palabras. Puedes decirlo con esta oración: Padre, reconozco todo lo malo que he hecho delante de ti. Te pido perdón por ello y te agradezco que Jesús murió por mí para que yo sea perdonado. Te pido que me hagas un verdadero hijo tuyo y me des de tu poder para vivir como tú quieres. Quiero andar en tus caminos. Quiero saborear tu bendición. Pero no solo esto, también quiero contárselos a otros. Amén. Puedes estar seguro que Él ya te escuchó y que quiere hacer todo esto en ti, porque así lo prometió. Él dijo: el que viene a mí, no le rechazaré. Cuadro 23. Jesús es el camino al Padre. Jesús dijo: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Cuadro 24. ¿Cómo nacer de nuevo? Una noche, un hombre llamado Nicodemo fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: te aseguro que si una persona no nace otra vez, no podrá ver el reino de Dios. Nacemos otra vez cuando reconocemos que por nosotros mismos no podemos agradar a Dios.
pero confiamos en lo que Jesús hizo para darnos una nueva vida. Jesús le aseguró a Nicodemo: el que confía en mí nunca se perderá y ya tiene vida eterna. Cuadro 25. La venida del Espíritu Santo. Jesús dijo: ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él los guiará a reconocer todo lo que es verdadero. Todo esto se cumplió en la fiesta del Pentecostés. Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y llenó todo el salón. Luego vieron algo parecido a llamas de fuego que se colocaban sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le guiaba. Y toda la gente que les rodeaba les escuchaba oír en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Todo verdadero cristiano debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuadro 26. Caminando en la luz. Las personas que no creen en Jesús son como un hombre que camina en la oscuridad. En su vida siempre hay tropiezos y cae en el pecado. El Señor Jesucristo dijo: yo vine al mundo como una luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Jesús dijo: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Cuadro 27. Somos nuevas personas. El cristiano es una persona nueva que obedece y sigue a su Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: por eso ya no vivan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Todos conocen la manera de vivir de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Pero los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestros malos deseos. Cuadro 28. La familia cristiana. La familia cristiana conoce los mandamientos de Dios y los obedece. Su palabra nos enseña. Ustedes que aman a Cristo deben respetarse unos a otros. Las esposas deben obedecer y respetar a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es el que dirige a la esposa, así como Cristo dirige a su iglesia. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Los hijos deben obedecer a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Los padres no deben hacer enojar a sus hijos, más bien educarlos y enseñarlos a obedecer y a amar a Dios. Cuadro 29. Ama a tus enemigos. El Señor Jesucristo nos mandó a amarnos unos a otros y también nos ordenó amar a nuestros enemigos. Él dijo: amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan.
Así mostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él hace que salga el sol para buenos y malos, y hace llover para los que obedecen y los que no obedecen. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. También les contó esta historia. Un día unos ladrones asaltaron a un hombre y lo dejaron casi muerto. Pero también pasó otro hombre de un pueblo enemigo, que al verlo en el suelo sintió dolor por él. Empezó a curar sus heridas, lo subió a su burro y lo llevó a un hotel para cuidarlo. Al día siguiente le dio dinero al encargado y le dijo: cuídame bien a este hombre, y si el dinero que te doy no te alcanza, yo te pagaré lo que te falte cuando regrese. Cuadro 30. Solo hay un Dios. Desde antes de Jesús y hasta el día de hoy, mucha gente ha confiado en ídolos, imágenes y amuletos para que le vaya bien. Pero al creerle a Dios se dan cuenta de que nada de esto es bueno ni necesario. Muchos de los que creyeron en Jesús en la ciudad de Éfeso y que habían sido brujos, quemaban sus libros de magia delante de la gente, aun cuando el precio de esos libros era muy alto. Recuerda que el segundo de los 10 mandamientos dice que debemos confiar solo en Dios y no debemos servir ni adorar a nadie más. Cuadro 31. Jesús es más poderoso que los demonios. Jesús es más poderoso que el diablo y que todos los demonios. Cuando anduvo en la tierra demostró esto muchas veces. Había un hombre que tenía un espíritu malo y vivía en un cementerio. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, porque la rompía y nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche daba gritos en los cerros, lastimándose con las piedras. Cuando vio a Jesús, salió del cementerio y se puso de rodillas delante de él. Jesús le ordenó al espíritu: «Espíritu malo, sal de ese hombre». Entonces el espíritu malo le contestó a gritos: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me hagas sufrir». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Ejército, porque somos muchos espíritus los que hemos entrado en este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a las profundidades. Déjanos entrar en esos cerdos». Jesús les dio permiso y entraron en una manada de 2000 cerdos que corriendo se ahogaron en un lago. Cuando el hombre quedó libre, le rogó a Jesús que le dejara ir con él. Pero él le dijo que regresara con sus familiares y les contara lo que Dios había hecho por él. Cuadro 32. Siguiendo al Señor Jesucristo. Caminando en tu vida cristiana, muchas veces podrás ser tentado con cosas materiales, como dinero, ropa, alcohol o malos deseos, a fin de no seguir al Señor Jesucristo. Él enseñó: ninguno puede trabajar para 2 patrones al mismo tiempo, porque siempre obedecerá o amará más a uno que al otro. De igual manera, tampoco ustedes pueden servir a Dios y a las riquezas. Al que soporta las tentaciones, Dios lo bendice, porque cuando las supera, Dios le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Cuadro 33. Si pecamos. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Él es como el padre de la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo menor le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre los 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro pueblo. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo su dinero. Cuando se quedó sin nada, empezó a faltar la comida en ese pueblo y el joven empezó a tener hambre. Entonces buscó trabajo
y el hombre que lo empleó lo envió a cuidar cerdos en su rancho. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida de los cerdos. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en el rancho de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me muero de hambre. Regresaré a mi casa y le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos e hizo una gran fiesta. De la misma manera, Dios desea perdonarnos y recibirnos en el hogar eterno. Cuadro 34. En enfermedad. Jesús dijo que mientras estemos en este mundo, podemos tener sufrimiento, como pasa cuando enferman los seres que amamos. Pero también nos enseñó lo que debemos hacer si esto ocurre. Si alguno está enfermo, llamen a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también lo perdonará. Cuadro 35. La muerte. La muerte puede ocurrirle a cualquier persona, también a los cristianos, pero podemos confiar en las promesas de Dios. Jesús dijo: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien confía en mí, aunque muera, vivirá. ¡Qué maravilla! También la palabra de Dios nos enseña. Queremos que sepan lo que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no creen en Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Cuadro 36. El cuerpo de Cristo. Los que han decidido creer en Jesús forman parte de su iglesia. La iglesia de Cristo es como nuestro cuerpo. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Si al pie se le ocurriera decir: yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano: no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies: no los necesito. Al contrario, las partes que parecen más débiles son las que más necesitamos. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Jesús dijo: ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Cuadro 37. Congregándonos para adorar. La Biblia nos enseña que los cristianos debemos reunirnos para alabar a Dios, orar y aprender de su palabra. No se olviden nunca de las enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen o corrijan unos a otros, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Tratemos de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Cuadro 38. Jesús vendrá otra vez. Un día Jesucristo regresará del cielo, como Él lo prometió, y nos reuniremos con Él en las nubes y viviremos con Él para siempre. La palabra de Dios nos dice: cuando Dios vuelva, se oirá el último toque de la trompeta, y los que confiaron en Él volverán a vivir y no morirán jamás.
Después nosotros, los que creemos en Cristo y todavía estemos vivos, seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y nunca serán destruidos. Cuadro 39. Produciendo frutos. Todo verdadero discípulo de Jesús debe dar buen fruto. Jesús dijo: yo soy la planta de uvas y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios porque han creído en mi mensaje. Si ustedes siguen unidos a mí, yo seguiré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no está unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrían hacer nada si no están unidos a mí. Si alguno no sigue unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Cuadro 40. Hablando a otras personas. El último mensaje de Jesús a sus primeros discípulos fue: quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y hasta en los lugares más lejanos del mundo. Vayan por todos los pueblos de la tierra y cuéntenles las buenas noticias a todas las personas. Los que crean en mí y se bauticen tendrán perdón y vida eterna, pero los que no creen en mí se perderán para siempre. Ahora, tú que has creído en Jesús, seguramente quieres cumplir sus mandatos. Ve y cuéntales las buenas noticias a todas las personas que te rodean y también a los pueblos más lejanos.